Les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 3, que es lo que estamos estudiando. Ya saben, si vamos a algunos otros versículos, siempre vamos a estar regresando a Primera de Pedro capítulo 3. El domingo pasado mencionamos que el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 11 de su primera carta, comenzó un discurso acerca de las relaciones que los creyentes deben de tener en la sociedad. Nos habla como a extranjeros y peregrinos. Siempre enfatiza esto, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entonces, la tarea de vivir aquí en el mundo es difícil, pero no somos del mundo, porque somos extranjeros y peregrinos. Es difícil, pero vimos también, el apóstol nos deja muy claro, y vimos también ese comportamiento o esa relación que debemos de tener con la sociedad y con el mundo. Nos dijo cómo debe de ser nuestra relación ante las autoridades gubernamentales, nuestra relación ante los jefes o patrones y nuestra relación en la familia, que es lo que nos permitió ver o nos ha venido diciendo el apóstol Pedro. En el capítulo 3, versículo 8, comienza a concluir el discurso. Él comienza a concluir su discurso, nos da indicaciones acerca de cómo debe de ser la actitud del creyente. Lo vimos el domingo pasado, cómo debe de ser la actitud del creyente. Y con todo lo que hemos visto hasta el momento, el apóstol Pedro lo que está haciendo es establecer un fundamento. Nos está diciendo lo que somos, extranjeros y peregrinos. Pero también nos está diciendo cómo debemos de actuar en medio de una sociedad hostil. ¿Cómo debemos de actuar? Ahora, recordemos que los destinatarios de esta carta, ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo calumniados, estaban viviendo en medio de una sociedad hostil. Así estaban viviendo los destinatarios de esta carta. En la actualidad, en nuestro contexto aquí, en la colonia donde vivimos, aquí en Tenancingo, no estamos padeciendo persecución. Hasta el momento, y gracias a Dios, no estamos viviendo esto. Creo que de los que estamos aquí presentes, nadie hemos padecido persecución por causa de Cristo. Estamos en ese sentido muy tranquilos y estamos muy bien. Pero sí estamos viviendo en medio de una sociedad hostil. Estamos viviendo en medio del mundo. Estamos viviendo en una sociedad donde hay así en gran manera un materialismo muy fuerte. Que todo queremos tener, hablo en cuestiones materiales. Y como dice el dicho, el que no se conforma con poco, no se conforma con mucho. Entonces estamos en una sociedad llena de materialismo, donde el éxito y el triunfo se mide por lo que tienes. Allá en aquel pueblito de donde yo soy, si tienes 3 camionetas, 4, 5, 6, ahí se mide el triunfo que tienes, ¿no? Porque es materialismo. Estamos viviendo en medio de una sociedad donde hay robos. Y hay lugares donde las personas están observando el robo a alguien, ahí a 1 metro de distancia, y no dicen y no hacen nada. Así es la sociedad. Le están robando a él, no a mí. Hay que le sigan robando. Una sociedad en medio de asesinatos. Estamos viviendo en medio de una sociedad
donde la desviación sexual se le ve como un estilo de vida alternativo, como algo tan normal, como algo tan cotidiano que no pasa nada. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, estamos en medio de una sociedad hostil, a pesar de que no tengamos una persecución tal cual. Estamos viviendo en medio de una sociedad donde el hombre, el ser humano, resuelve sus problemas como él quiera, pero los tiene que resolver. No importa a quién dañe, siempre y cuando él se sienta cómodo consigo mismo. Y así es la sociedad. Hago esto porque yo digo que eso es lo correcto y nada más. Entonces estamos viviendo en una sociedad donde el estilo de vida que ya describí está influyendo en gran manera en el cristianismo. Influye en gran manera. Equidad de género en la sociedad va y viene y ya está influyendo en el cristianismo. Entonces, a medida que todo esto que acabo de describir comienza a influir en el cristianismo, esto nos está desacreditando a gran escala como creyentes. Pero yo no promuevo eso, pero yo no hago eso. Pero muchas veces lo aceptamos como algo normal. Muchas veces no defendemos la verdad. Muchas veces no decimos nada. En medio de esa sociedad hostil, a pesar de que no tengamos una persecución como los destinatarios de esta carta, estamos viviendo. El propósito del pasaje del día de hoy es armar a los creyentes con la actitud correcta, como ya lo vimos la semana pasada, ante este mundo hostil. Debemos de confiar en el poder de la justicia para triunfar sobre el sufrimiento. La intención es tener gozo en medio de la hostilidad. Esa es la intención de este pasaje. Entonces, en lugar de alarmarnos y tener ansiedad por lo que estamos viviendo, la idea es que nos sintamos equipados, gozosos, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de esta sociedad hostil. Vayamos por favor a la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra del Señor: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La pregunta con este versículo es: ¿cómo podemos vivir de tal manera que podamos callar a nuestros críticos? ¿Cómo podemos vivir de tal manera que estemos seguros en este ambiente hostil? Siempre va a haber hostigamiento. La respuesta la tenemos en primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Padre, por este tiempo en el cual nos permites estar aquí reunidos para escuchar tu palabra, Padre bendito, escuchar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, escuchar el mensaje que tú nos das, Padre bendito, y queremos pedirte, rogarte que
nos equipes, Padre Santo, nos dejes armados para poder vivir en medio de esta sociedad hostil, Padre. Te damos gracias. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, después de que el apóstol ya nos dio a conocer la actitud que debemos de tener como creyentes, es la que ya vimos el domingo pasado, nos dice que nuestra manera de vivir siempre debe de ser evangelística. Nuestra manera de vivir siempre tiene que ser con miras a proclamar el evangelio. En aquel entonces ellos no podían hacerlo verbalmente, lo hacían por medio de su conducta. Y este pasaje nos ofrece 5 principios para que como creyentes podamos equiparnos y defendernos en contra de todas las amenazas de este mundo hostil, en contra de esas amenazas de esta sociedad hostil. A estos 5 principios que vamos a ver el día de hoy les vamos a llamar seguridades en un mundo hostil. ¿Qué es lo que nos van a dar seguridad como creyentes? Entonces, el primer principio o la primera seguridad la tenemos en el versículo 13 y lo que la vamos a llamar como una pasión por la bondad, que sería el primero, una pasión por la bondad. Dice el versículo 13: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? El versículo comienza con una pregunta muy retórica, en la cual muestra que es normal para la mayoría de la gente, para la mayoría de la sociedad, es normal hacer daño. Es normal siempre hacer daño. La gente normalmente está buscando a ver a dónde vamos a hacer daño, a ver qué vamos a hacer. Estamos ahí pensando, imaginando hacer daño. Entonces, pero es anormal para la mayoría de la gente hacer daño a quien hace bien. Si hay casos a lo mejor donde se le hace daño al que hace el bien, pero no es lógico. Entonces es muy anormal hacerle daño al que hace el bien. Eso ya no es muy lógico. Entonces, en una sociedad hostil, hacer daño o lastimar a la gente que hace el bien a la sociedad es muy difícil, es muy raro, es muy complicado. Aquel que muestra amabilidad, aquel que muestra amor, misericordia, aquel que se preocupa por los otros, va a ser muy difícil que alguien le quiera causar algún daño, va a ser muy complicado. Entonces aquí la palabra bien, en el versículo 13, se refiere a una vida caracterizada por la generosidad, por la amabilidad y por la consideración hacia los demás. Por eso dice el versículo: si vosotros seguís el bien. Ahora vayamos por favor a Gálatas capítulo 6, no pierdan primera de Pedro. Y la palabra de Dios nos da una ordenanza a todos los creyentes y dice Gálatas 6:10: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A quién le tenemos que hacer el bien? ¿Para quién es la ordenanza? Para los creyentes. Pero él no es de mi iglesia, él no importa, él no le hago el bien. Dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Pero a quién le tenemos que hacer el bien? A todos. Es una ordenanza que nos da el Señor. No nos está preguntando si quieres y si puedes, haz el bien. Siempre que tengamos la oportunidad tenemos que hacer el bien. Entonces, una de nuestras seguridades en medio de una sociedad hostil
es nuestra pasión por la bondad. Por eso dice que sigan el bien. Si nosotros seguimos el bien, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? ¿Quién nos lastimará? La respuesta lógica es que nadie, o casi nadie, ¿no? Muy pocos. Es muy difícil seguir el bien en medio de una sociedad hostil. Es muy complicado hacer el bien, pero debemos de hacerlo. Porque si me la hacen, me la pagan. Entonces siempre queremos como que también vengarnos, molestar a los demás, ¿no? Pero debemos de hacer el bien. ¿Por qué? Es fácil perseguir a los que hacen mal. Es fácil causarles un daño a los que hacen mal, porque nos causan enojo y entonces queremos desquitarnos. Pero es difícil perseguir o hacerle un daño a los que hacen el bien. Eso es muy complicado. Entonces es necesario aclarar que este versículo 13 es una pregunta retórica y no es una promesa. No es una promesa que garantiza que si usted hace el bien, usted no será perseguido. No nos lo garantiza. Simplemente por seguir el bien hace que sea más complicado o más difícil que alguien que haga el bien sea perseguido. Y un ejemplo muy claro es nuestro Señor Jesucristo. Él siempre tuvo una gran pasión por la bondad. Él siempre estuvo aquí en la tierra haciendo el bien. Siempre hizo bien, siempre mostró misericordia. Él es nuestro modelo a seguir. Sin embargo, al final de sus días en esta tierra, lo mataron. Y él siempre hizo bien. Y lo mató un mundo hostil. Si a él lo mataron, que hacía el bien, si nosotros hacemos el bien, ¿no seremos perseguidos? ¿No seremos atacados? Sin embargo, si hacemos el bien, va a ser muy difícil que alguien nos quiera causar el mal, que es lo que nos está diciendo esta pregunta retórica. Vamos a pasar a la al segundo principio, que lo tenemos en el versículo 14 de Primera de Pedro, capítulo 3. Dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Tener esa pasión por la bondad, seguir el bien, no es garantía de primer orden contra el sufrimiento. No nos garantiza que vamos a evitar el sufrimiento. Nos dice este versículo que acabamos de leer, que tal vez lleguemos a padecer por causa de la justicia. Tal vez lleguemos a padecer por causa de la justicia. Y aquí tenemos nuestro segundo principio, la segunda seguridad en medio del mundo hostil, es la disposición a sufrir. Normalmente no nos gusta sufrir y no queremos sufrir. Cuando nos duele algo, a lo mejor un simple dolor de cabeza, ¿qué hacemos? De inmediato buscamos una pastilla o algo para que se nos quite el dolor. No nos gusta sufrir. El principio es que tengamos esa disposición al sufrimiento, esa disposición a sufrir. Es decir, aún haciendo el bien, puede haber hostigamiento en medio del mundo en el que vivimos. Aún haciendo el bien, por eso dice, por causa de la justicia. Entonces, puede llegar a haber sufrimiento, podemos padecer aún haciendo el bien. Ahora, debemos de tener mucho cuidado con esto, porque muchos cristianos están sufriendo y están sufriendo muy fuerte en manos del mundo, pero no por causa de la justicia, sino por causa de hacer las cosas mal. Si hacemos las cosas mal y no seguimos el bien, obviamente que vamos a padecer y vamos a sufrir. Eso es
Lógico. Muchos cristianos sufren, pero no por causa de la justicia, sino porque están haciendo mal las cosas. Entonces, cuando esto pasa, que como creyentes hacemos mal las cosas, el mundo que nos está hostigando tiene mayor justificación y mayor libertad para seguir causando daño o mal en nosotros. La causa de sufrir a la que hace referencia aquí debe ser la fe y la justicia. Entonces, si sufrimos por causa de la justicia, dice el versículo, bienaventurados sois. Bienaventurados si sufrimos por causa de la justicia. Aquí se nos está aclarando y es muy, si llegamos a padecer y si es por causa de la justicia, entonces vamos a ser bienaventurados. Y si es así, tampoco nos debe de sorprender el padecimiento que lleguemos a sufrir. Debemos de gozarnos, debemos de estar con gozo, dice Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego que prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, aparte de que somos bienaventurados, si somos perseguidos, si sufrimos por causa de la justicia, gózate. Gózate en medio del sufrimiento. ¿De qué maneras trae bendición sufrir por la bondad? ¿De qué maneras trae bendición sufrir por la justicia? ¿De qué maneras? Más adelante del capítulo 5 de Primera de Pedro, en el versículo 10 se nos da respuesta a esta pregunta: ¿de qué maneras trae bendición sufrir por la bondad, sufrir por causa de la justicia? Dice Primera de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí tenemos las bendiciones cuando sufrimos por causa de la justicia. Entonces, sufrir por causa de la justicia nos hace bienaventurados. De esta manera concluimos que el sufrir es un privilegio y esto nos causa gozo. Y es algo que nuestro Señor Jesucristo le venía diciendo a sus apóstoles desde que estuvo aquí en la tierra. Vayamos ahora a Mateo capítulo 5. Nos vamos al Evangelio de Mateo capítulo 5. Y vamos a ver aquí en Mateo 5, versículo 10, por qué el sufrir es un privilegio y nos debe de causar gozo. Dice el versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, si padecemos por causa de la justicia, por causa de nuestra fe, ¿qué dice? Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque hay un galardón grande en los cielos. Entonces, entre más estemos sufriendo por causa de la justicia, mayor va a ser el galardón, mayor va a ser la recompensa, siempre y cuando sea
por causa de Cristo. Regresando a 1 de Pedro capítulo 3, en el versículo 14 dice: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Aquí se hace alusión a Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13, y lo que nos está diciendo es: si la persecución y el sufrimiento viene por causa de la justicia, son honrados, son privilegiados, porque Dios nos va a recompensar en la eternidad. Y entonces vamos a enfrentar el sufrimiento con valentía, sin temor, por causa de ellos, como dice este versículo. Ahora, hay dos causas por las que podemos sufrir. Una causa es por hacer el mal y la otra causa es por la justicia. Si sufrimos por hacer el mal, lo primero que recibimos aquí es la disciplina del Señor, porque estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Y en la segunda, que es solo si la voluntad de Dios así lo quiere, solamente si la voluntad de Dios así lo quiere, dice el versículo 17, entonces no os amedrentéis ni os conturbéis. Si estamos sufriendo porque la voluntad de Dios así lo quiere, no os amedrentéis ni os conturbéis, dice el versículo 14. De esta manera, cuando el mundo viene contra el creyente, contra el cristiano, su primera seguridad es tener una pasión por la bondad, lo cual hace que sea difícil que el mundo venga a atacar o venga a hacer algo. Pero si le hacen algo, a pesar de buscar el bien y seguir el bien, la segunda seguridad que tenemos es la disposición a sufrir con gozo, sabiendo que vamos a recibir una recompensa en la eternidad. Y otros versículos dicen que allá habrá algunas coronas para los hijos de Dios. Esa es nuestra otra seguridad. Vamos a ver ahora la tercera seguridad o el tercer principio, que lo tenemos en el versículo 15 de 1 de Pedro 3. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Entonces nuestra tercera seguridad es esa devoción a Cristo, esa devoción que debemos de tener a Dios. Este pasaje sigue siendo retomado de Isaías 8:13, donde dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificar. Entonces, en lugar de ser amedrentados, de ser conturbados, debemos de santificar a Dios en nuestros corazones. Y con esto vamos a afirmar la grandeza de Dios, vamos a declarar su majestad, vamos a declarar su soberanía y nos vamos a someter a Él en todo. Recordemos que la palabra santo significa apartado. Por lo tanto, la palabra santificar significa apartar, porque nosotros no somos Dios llenos de santidad para poder santificar a Jesús. Él ya es santo, pero nos está diciendo santificar al Señor, santificar a Dios en vuestros corazones. Entonces, esto implica apartar a Dios de todo, apartar a Dios de todos los demás, y Él va a ser nuestro único objetivo a seguir. Lo estamos santificando. Él va a ser nuestro único motivo de amor. Él va a ser nuestro único motivo de reverencia, nuestro único motivo de lealtad, nuestro único motivo de obediencia. Al santificarlo vamos a reconocer su perfección, vamos a magnificar su gloria, vamos a exaltar su preeminencia y nos vamos a someter a la voluntad divina de Dios. Eso es lo que implica santificar
a Dios en vuestros corazones. Darle todo a Él, dar todo por Él. Pero hoy está haciendo mucho frío y no quiero ir a escuchar la palabra de Dios. Santifica a Dios. Ve, ponte un suétercito y vete a santificar a Dios. Nos cuesta mucho trabajo en la práctica y en la realidad poder santificar a Dios. Otros versículos dicen: santificado sea su nombre. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como creyentes para santificar a Dios el Señor en nuestros corazones? Si lo santificamos en nuestros corazones, entonces lo vamos a santificar en nuestra conducta, en nuestra actitud y en la práctica de lo que cada uno de nosotros estamos haciendo durante nuestra vida cotidiana. Eso es, apartar a Dios de todo y para todo. Si lo hacemos en nuestros corazones, se verá reflejado en lo que hacemos. Cada quien sabe qué tanto santificamos a nuestro Dios. Vamos a pasar a la cuarta seguridad, o al cuarto principio, que es la preparación para defender nuestra fe. Está ahí mismo en el versículo 15, donde nos dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, si tenemos una gran pasión por la bondad, si tenemos esa disposición al sufrimiento, si tenemos una gran devoción a Cristo, la cual debe de ser palpable por todos los que nos observan, sin que les digamos tengo devoción a Cristo, sin que les digamos soy hijo de Dios, sin que les digamos soy cristiano y me reúno en la iglesia que está allá, tiene que ser palpable por ellos, simplemente lo tienen que ver. Si esto es así, si la gente del mundo observa y palpa tu relación con Cristo, tu devoción a Cristo, no es necesario que le grites que eres creyente. No es necesario que te pares enfrente de un público y les digas yo soy cristiano, hasta luego, ahí nos vemos. No, ellos lo van a palpar, ellos lo van a observar. Y si ellos observan eso, seguro es que se te van a acercar y te van a preguntar acerca de tu fe. ¿Y tú por qué no haces esto? ¿Y tú por qué no dices esto? ¿Y tú por qué no vas con ellos? ¿Y tú por qué no esto? Empiezan a consultar y a preguntar siempre. ¿Y tú por qué no hablas como ellos con groserías? ¿Y tú por qué no te echas tu copita con ellos? ¿Y tú por qué no te vas de pinta con tus compañeros de la escuela? Te van a preguntar, porque es algo palpable, porque ellos están viendo tu devoción con Cristo. De que te van a preguntar, te van a preguntar. Ah, pero si te echas tu copita con ellos y te vas de pinta con ellos, eres igual que ellos, no te van a preguntar nada, no detectan nada, no observan nada. Entonces, si tu devoción a Cristo es palpable para todos los que te observan, seguro que te van a preguntar acerca de tu actuar, acerca de tu vida, porque esto, porque el otro. Y dice el versículo, entonces debemos de estar preparados para contestar. Debemos de estar preparados para presentar defensa. Y luego resulta que nos preguntan, oye, el otro día te vi que entraste a un templo evangélico, ¿a poco eres creyente? ¿Qué contestamos? ¿A poco me viste? ¿Cuándo? Por más que me escondí, ¿me viste? No quería que me vieras, hubiera cerrado los ojos para que no me vieras. Estoy negando mi fe, estoy negando a Cristo. Y dice Cristo, aquel que me niegue delante de los hombres, les negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Acaso le dije no soy de Cristo? No le dije, pero con ese acto lo negué. Ay, ¿por qué me viste? No, yo no entré al templo, ni es cierto, ni salí de mi casa ese día. Entonces, cuando vienen y nos preguntan, debemos de estar preparados. En medio de cualquier situación que estemos viviendo, nosotros debemos de defender la verdad del Evangelio. En medio de cualquier situación, no tenemos por qué callar cuando se está comprometiendo la verdad del Evangelio. No tenemos por qué callar.
a pesar de que no nos cuestionen directamente, a pesar de que no nos digan directamente. Pero si estoy en medio de un grupo de personas donde se atacó la deidad de Cristo, porque es muy fácil decir, no, Cristo era un gran profeta, era un gran hombre, pero no era Dios. ¿Qué debo de hacer? ¿Quedarme callado? Aunque no me estén preguntando, tengo que defender la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo es Dios. Pero si me quedo callado, ya no estoy preparado para presentar defensa, a pesar de que sea algo indirecto. Entonces nosotros debemos de estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, ante quien sea y en la situación que sea y como sea. La palabra defensa viene de la palabra apología, y apología significa defender algo o defensa de algo. Incluso hay libros de apología cristiana, y como hace 8 días hicieron promoción de libros, también hay libros de apología cristiana que pueden comprar, porque es la defensa de la fe. Entonces, cuando escuchamos la palabra apología, normalmente se ocupa para hacer referencia a una defensa formal ante un tribunal judicial. Cuando escuchamos esta palabra apología como sinónimo de defensa. Sin embargo, también se utiliza de manera informal como defensa, como en este caso aquí, para presentar defensa, es la palabra apología. Entonces, en este versículo en el cual estamos, implica los dos casos, de manera formal y de manera informal. Seguramente han visto la película de Dios no está muerto. Ahí está la apología de manera formal. Pero cuando estoy ahí con mis compañeros de escuela, con mis compañeros de trabajo y están comprometiendo la verdad, ahí está la apología de manera informal. El creyente siempre tiene que estar preparado para presentar defensa de su fe. ¿Ante quién? Ante todo aquel que os demande razón. Ante todo aquel que os demande razón. Cualquiera nos va a demandar razón, cualquiera nos va a preguntar. ¿De qué nos va a demandar razón? De la esperanza que hay en vosotros. Es decir, de nuestra fe. Es decir, de nuestra salvación, de nuestra vida eterna, de lo que creemos. Entonces, debemos de tener la capacidad de dar una explicación racional del por qué somos cristianos. Y cuando digo racional, me refiero a que tiene que ser algo entendible para aquellas personas que nos están preguntando. ¿Por qué eres cristiano? Porque Dios me salvó. Yo les pregunto, ¿a un incrédulo esa respuesta le quedará clara? ¿Habrá entendido todo? No. Para él no. ¿Por qué eres cristiano? Porque tengo fe en Dios. El del mundo te dice, yo también tengo fe en Dios. ¿Le quedó claro? No, sigue estando igual. Entonces te va a decir, yo también soy cristiano. Tenemos que presentar una defensa bien hecha, bien clara, bien racional, que quede entendible para aquel que nos está demandando razón. Le tiene que quedar claro. Le tiene que quedar claro el por qué soy creyente. ¿Sí? Eso tenemos que hacer. Y nos van a preguntar infinidad de cosas, ¿no? Oye, ¿y tú por qué no haces esto y por qué no haces lo otro? Tenemos que explicar todo esto, ¿no? Con racionalidad, que quede entendible para aquel que nos está preguntando. Ahora, ¿cómo debe de ser nuestra defensa? ¿Cómo debe de ser? Con mansedumbre y reverencia. Porque, ¿qué creen? Nos vamos a encontrar con personas que nos van a preguntar únicamente con la finalidad de molestarnos y de hostigarnos y de hacernos enojar.
Porque les dices una cosa y te preguntan otra y otra y otra y otra. Y nunca vas a terminar. ¿Cómo tiene que ser nuestra defensa? Con mansedumbre y reverencia. La mansedumbre implica modestia y humildad. Es decir, siguiendo la verdad en amor. La reverencia expresa una gran devoción a Dios, un profundo respeto a la verdad de Dios. Incluso vamos a presentar reverencia o respeto por la persona que nos está escuchando. Este versículo, o la segunda parte de este versículo 15, nos obliga a estar en una constante preparación por medio del estudio de la palabra de Dios. Eso sí nos va a obligar a estudiar la palabra de Dios. En primer lugar, para poder presentar defensa. Porque si alguien llegara y te dijera, Dios no existe, ¿cómo defiendes esa verdad? ¿Cómo le compruebas que Dios sí existe? Cuando no hemos leído la palabra de Dios. Cuando no estudio la palabra de Dios. Porque no se lo voy a refutar con mis pensamientos y con mis ideas. Tiene que ser con la palabra de Dios. Pero si no la he leído, no la he estudiado, seguro que nos vamos a quedar callados. Entonces este versículo nos obliga a prepararnos a estudiar en la palabra de Dios. Ahora, para saber esto, hagámonos una pregunta. ¿Cuánto leo la palabra de Dios durante la semana? O nada más los domingos, 1 hora y se acabó. Ahora, debemos estar preparados para presentar defensa y para que cuando tengamos los ataques del mundo no nos hagan perder el control. Porque tiene que ser con mansedumbre y con reverencia. Es algo que debemos de tener mucho cuidado. Pasamos al quinto principio, que es la buena conciencia. Primera de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En aquel entonces, ¿quiénes eran los malos? Los creyentes. ¿Quiénes habían incendiado Roma? Los creyentes. Porque Nerón les echó la culpa a ellos. Ahora vamos a hablar entonces de la buena conciencia. Recordemos que la conciencia es un mecanismo o un instrumento o un chip que Dios puso ahí en cada ser humano. Y este instrumento se encarga de acusar o de excusar. Entonces la conciencia simplemente responde a lo que sabe que es verdad en nosotros. Como creyentes que estamos en constante contacto con la palabra de Dios, esta es la verdad. Las escrituras es la verdad. Los no creyentes tienen un sentido moral innato de lo que es bueno y de lo que es malo. O sea que ni el creyente ni el no creyente se puede justificar en cuanto a esto. Entonces la conciencia la podemos describir como una pequeña voz ahí en tu interior que te dice si estás bien o te dice estás mal. Y la han palpado y la han sentido. Y luego escuchamos comentarios que dicen como que algo me hace sentir que la regué. Como que algo me dice que tengo que ir a pedir perdón. Es la conciencia que te está diciendo ahí, ten cuidado, la regaste o estás bien. Entonces la conciencia nos dice si estás bien o estás mal en cualquier circunstancia de la vida. Siempre va a estar ahí la conciencia, está ahí, Dios la puso y ahí está en cada uno de nosotros. Pero el versículo dice, teniendo buena conciencia. Esto implica que si estamos siendo acusados, estamos siendo perseguidos, pero nuestra conciencia es buena, nuestra conciencia es limpia, entonces no hay de qué preocuparse. Dice el dicho, el que nada debe, nada teme.
Entonces no hay de qué preocuparse. Porque dice, murmuran de nosotros como de malhechores. Los calumnian incluso su buena conducta en Cristo Jesús. ¿Pero qué les va a pasar a estas personas? Dice el versículo, serán avergonzados. Serán avergonzados, es decir, cuando vean que es una simple calumnia, vean que es todo lo contrario, ellos van a ser avergonzados. Pero tenemos que mantenernos firmes con nuestra buena manera de vivir. Hasta aquí hemos visto 5 principios que nos sirven de defensa ante una sociedad hostil. Una sociedad donde está todo cambiando, una sociedad donde todo está grave, a pesar de que no nos percatemos, a pesar de que no lo sintamos, la situación es difícil. Tendencias filosóficas que siguen para allá y para acá y están influyendo en gran manera en los creyentes. Están influyendo en gran manera en la iglesia. Y hay dichos que dicen, la iglesia no se va al mundo, ahora el mundo lo trae a la iglesia, ¿no? Está fuerte, es difícil, es complicado. Equidad de género, aborto, hay infinidad de temas que están influyendo en gran manera en la iglesia. Entonces tenemos aquí 5 principios que nos sirven de defensa en medio de esta sociedad hostil. Y si la sociedad no te está hostigando, es porque tu relación con Dios está mal. Y tu relación con la sociedad está de maravilla. Entonces, ¿para qué te hostigan? Si eres parte de ellos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esto. Pero estos 5 principios que son los que nos dan seguridad, debemos de aplicarlos, debemos de usarlos. ¿Por qué? Vayamos al versículo 17 de 1 de Pedro 3. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Tenemos aquí 2 opciones. Opción número 1, sufrir por hacer lo correcto. Opción número 2, sufrir por hacer lo malo o lo incorrecto. Tienes 2 opciones. En las 2 vas a sufrir, por hacer bien o por hacer el mal. Si sufres por hacer el mal, es cuando vas a recibir la disciplina de parte del Señor. Dios te va a disciplinar y Dios te va a hacer regresar al redil, pero vas a sufrir. La otra opción es sufrir por hacer lo correcto, y dice el versículo, si Dios así lo quiere. Entonces, podrás hacer el bien, pero hacer el bien no te libra de padecer, no te libra de sufrir, si Dios así lo quiere. O sea, es parte de la voluntad de Dios. Entonces, si sufres por hacer lo correcto, por hacer el bien, vas a ser bendecido y vas a ser recompensado eternamente. Por eso Mateo capítulo 5 versículo 12 nos dice, gozaos y alegraos, como ya lo leímos, porque vas a ser recompensado. Tienes 2 opciones: sufrir por hacer lo correcto o sufrir por hacer lo malo. ¿Quién toma la decisión? Cada uno de nosotros. Así que tú decides por qué causa quieres sufrir. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre Santo, en esta tarde te damos gracias una vez más que nos enseñas, Padre bendito, que vamos a padecer persecución, que vamos a padecer sufrimiento, Padre, pero nos enseñas también que habrá una recompensa. Nos enseñas que habrá, Padre Santo, gozo, alegría, Padre bendito, y en esta tarde te queremos pedir que tú seas quien nos ayude, que tú seas, Padre bendito, quien nos permita tener gozo en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, pero sobre todo que nos enseñes a conducirnos correctamente, manteniendo buena nuestra manera de vivir, como lo dice tu palabra, Padre. Te damos gracias, Padre bendito, en esta tarde, y en tus manos, Padre Santo, nos ponemos, en tus manos pongo cada uno de nosotros,
Y te pido que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestros corazones. En Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga.